Hello everybody, put your hands up, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer otro videito con la clase del jueves explicando un poco más conceptos de función en general, ¿sí? Para esta clase vamos a recordar los conceptos de cortes con los ejes, más conocidos como ordenada al origen y raíces o ceros, y el conjunto de positividad y de negatividad de una función, ¿sí? De vuelta acá va a estar el link de este video y los conceptos que vamos a desarrollar en esta clase, que están desarrollados en este archivo, también los pueden encontrar en la página 66 del libro, ¿sí? Bien, primero, la intersección con los ejes. La intersección con el eje Y es la más fácil, ¿sí? Y es igual para cualquier función con la que uno se encuentre, ¿sí? La intersección con el eje Y se conoce más como ordenada al origen, ¿sí? ¿Y cómo hago yo para ver cuál es la intersección, qué número específico es el que interseca la gráfica con el eje Y? Lo hago haciendo f de 0, es decir, cualquier ecuación que yo tenga, si yo la evalúo en 0, el resultado de eso me da el corte con el eje Y. ¿Sí? Cualquier función. Si yo tengo una función lineal, la evalúo, es decir, reemplazo el x igual a 0, lo que obtengo es el corte con el eje Y. Si yo tengo una función cuadrática y la evalúo en 0, voy a tener el corte con el eje Y. Si yo tengo una función logarítmica, una función exponencial, cualquier tipo de función, si yo la evalúo en 0, es decir, reemplazo en esa ecuación por x igual a 0, el resultado de ese cálculo me va a dar el corte con el eje Y, es decir, la ordenada al origen, ¿sí? Por lo tanto, la ordenada al origen yo la averiguo de la misma forma para cualquier tipo de función, ¿sí? Es la más fácil de conseguir, es el corte más fácil de ver y de visualizar. Los otros cortes, más conocidos como ceros o raíces, son la intersección con el eje X o el eje de las abscisas, ¿sí? Para yo poder calcular estos cortes, eso ya va a depender un poco de la función a la que yo me esté enfrentando, ¿sí? Por ejemplo, en la función cuadrática o en las funciones polinómicas vimos todos los casos de factorización. Todos esos casos de factorización justamente lo que me están devolviendo son los cortes con el eje X, ¿sí? Después, en la función cuadrática, lineal, por ejemplo, no hace falta en los casos de factorización, ¿sí? Evalúo, hago f de x igual a 0, ¿sí? Ahora hago y igual a 0 y despejo x y ahí voy a ver cuál es el valor de x en los que la función está cortando a la gráfica. Mientras más cortes con el eje Y tenga mi gráfica, por ahí más complicados van a ser los procedimientos para poder llegar a calcular esos ceros o raíces, ¿sí? Acá voy a explicar un ejemplo que estaba en el libro, pero bueno, aprovecho ponerlo acá para poder explicarles sobre eso. Entonces, si yo tengo la función, ¿sí? F de x igual a 1 medio de x menos 4, ¿sí? Como ven acá, esto es una función lineal. Para calcular la ordenada al origen, dijimos que evaluábamos la función en 0, es decir, reemplazo donde está x por 0 y calculo todo eso, ¿sí? Fíjense que si yo reemplazo por x igual a 0, me queda 1 medio x por 0 menos 4. 0 por cualquier número 0, entonces me queda menos 4. Y esa es la ordenada al origen. Vieron que es re fácil, ¿sí? Ahora, si yo tengo que calcular la raíz o el 0, voy a hacer toda mi función igualada a 0 y despejo x, ¿sí? Esto es hacer y igual a 0. Si yo hago y igual a 0 y despejo x, voy a obtener el valor de la raíz, ¿sí? Fíjense que si yo calculo todo, paso el menos 4 sumando, luego paso el 1 medio dividiendo, pero que eso se transforma en multiplicación y me queda 4 por 2, 8. Y esta es la gráfica de la función que da el ejemplo. Y fíjense que tengo como ordenada al origen menos 4, como raíz o como 0, el 8. ¿Sí? Entonces, la raíz se escribe, acuérdense bien cómo se escriben los puntos en el eje de coordenadas. Esto tiene coordenada x 8, coordenada y 0. ¿Sí? Fíjense, si uno ve, acá hago... La ordenada al origen siempre va a tener coordenada x0.
Y la raíz siempre va a tener coordenada y 0, ¿sí? Eso siempre va a pasar con cualquier función, esa particularidad de los cortes con el eje X y con el eje Y, ¿sí? Estos conceptos eran bastante sencillos y de alguna forma están acostumbrados a trabajar con estos conceptos ustedes. Los conceptos que por ahí son un poquito más complicados de entender, pero que con la práctica no les va a generar dificultad, son el conjunto de positividad y negatividad de la función, ¿sí? El conjunto de positividad está formado por todos los valores de x, tales que si yo evalúo mi función en ese x, el valor de la función tiene que ser positivo, ¿sí? Y el conjunto de negatividad es lo mismo, nada más que el valor de la función tiene que ser negativa, ¿sí? ¿Cómo se ve gráficamente esto? El conjunto de positividad es todo lo que queda por arriba del eje x y el conjunto de negatividad es todo lo que queda por debajo del eje x, ¿sí? Ahora, fíjense que estos conjuntos tienen elementos en el dominio de la función. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien yo estoy viendo qué queda por arriba del eje X y qué queda por debajo del eje X, es decir, cuáles son los valores Y positivos y cuáles son los valores Y negativos, lo que yo finalmente voy a escribir o lo que yo finalmente voy a devolver son valores de X. Para que X, mi función está siendo positiva y para que X, mi función está siendo negativa, ¿sí? Esto también se suele llamar, y de hecho lo voy a agregar, dominio positivo y dominio negativo, ¿sí? ¿Por qué dominio? Porque justamente el dominio son valores de X, ¿sí? Entonces, hablar de dominio automáticamente nos remite a hablar de algo en X, ¿sí? De algo en el conjunto o en el eje X. Entonces, yo devuelvo cosas en X y devuelvo cosas en X, ¿sí? Después voy a terminar de escribir bien el dominio positivo y dominio negativo. Ahora no quiero detenerme con eso. Bien. Acá les dejé ejemplos de funciones para que vean cómo escribir el dominio positivo y el dominio negativo o el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad, ¿sí? Por ejemplo, si tengo esta función, esta parte va a ser la parte positiva junto con esta y toda esta va a ser la parte negativa. Fíjense que en la definición yo les puse en la parte positiva fx mayor o igual a 0. Y acá puse menor estricto. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún lugar yo tengo que incluir los puntos en los que la función está valiendo 0, ¿sí? Y yo en este caso los incluí en el conjunto de positividad. Como el 0 no se considera ni positivo ni negativo, lo tengo que poner en algún lugar igual, ¿sí? Entonces, decido yo, de alguna forma, en dónde ponerlo. Y a mí me gusta siempre ponerlo junto con los positivos, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a escribir el conjunto de positividad o de negatividad, fíjense que acá tengo corchetes en los extremos. ¿Por qué? Porque justo en A, en B y en C, la función está valiendo 0. Entonces lo incluyo a los ceros dentro del dominio positivo, ¿sí? Volviendo a los ejemplos, entonces, esta flechita indica que todo esto comienza en menos infinito. Por lo tanto, desde menos infinito hasta este punto, mi función es positiva. Este simbolito significa el símbolo de unión, ¿sí? Porque yo tengo que unir esta partecita con esta partecita y junto, esa unión, me conforma el conjunto de positividad de la función. Luego, desde B, incluido, porque B en B está valiendo 0, hasta más infinito, también mi función es positiva. Y mi función va a ser negativa entre estos dos números, ¿sí? Entre A y B, la función está por debajo del X, es decir, la función está siendo negativa. Algo similar, pero exactamente al revés, pasa con esta función, ¿sí? La parte positiva es entre A y B incluidos, y la parte negativa es desde menos infinito hasta A, unión B más infinito, ¿sí?
Al más infinito no hace falta ponerle el más, pero como justo estaba hablando de los dos, quería diferenciarlos entre menos y más infinito, ¿sí? Bien, eso es todo. Esos son los dos grandes conceptos que vamos a trabajar en esta clase. Al final les dejé, como ya también les había mencionado, esta listita de frases para completar para que me vayan ayudando a mí a ver si se está entendiendo bien. Y ahora sí, ya les dejé actividades para entregar, ¿sí? Estas corresponden al archivo anterior, a la clase de ayer, del miércoles, y estas corresponden a la clase de hoy, ¿sí? Seleccioné 2 ejercicios de cada una para que entreguen y eso a mí me va a servir y ayudar para ver si ustedes están entendiendo bien. Como siempre, al final les dejo las fotos de los ejercicios. En el ejercicio 7 yo les agregué que además de todo lo que dice que escriban en la tabla, escriban el dominio y la imagen, ¿sí? Porque no vi ningún ejercicio en el que se les pida escribir dominio y imagen y me parece importante aprender a verlo. Y entonces con estos gráficos lo podemos ver tranquilamente al conjunto de dominio y la imagen, ¿sí? Cualquier duda que tengan, obviamente no usen los canales para preguntar y no se queden con las dudas, ¿sí? Espero que les haya servido la explicación. Perdón si por ahí me trago un poco o los confunde. Cualquier cosa me pregunta. Abrazos.